y que para la barra nunca es tarde. Súmense, el fuego está que arde. En la buena, en la mala y en la verdaderamente jodida. La pandilla siempre vida mía. Vaya donde sea que vaya, con ellos quiero volver. El club de los amores van a pie. En la buena, en la mala y en la verdaderamente jodida. La pandilla siempre vida mía. Vaya donde sea que vaya, con ellos quiero volver. El club de los amores van a pie. Anoche lo soñé otra vez. Llamaba con las ganas de escucharte bien. ¿Qué contás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Lo pienso y lo recuerdo cada 2 por 3. Pie de la montaña, andando en bici, con barro en la cara. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos en esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Acá estamos en un programa más. Antes de empezar, quiero decirles que se suscriban al canal, se suscriban a Mandarina, se suscriban a Cascote, por favor. Le dejen el like y dejen algún comentario abajo si les gusta más o menos lo que estamos haciendo y qué sé yo. En el día de hoy me acompaña mi amiguito el Poroto Lucero. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Juan? Bien, loco, bien. Nos vemos seguidísimo ahora. Últimamente nos vemos Sí, seguido, sí. siempre un placer. Estaba pensando que tal vez deberíamos pedirle a alguien que nos componga una canción Para para el los programa. programas. Sí, igual Pensémoslo. estamos, Están buenas las canciones igual. estamos usando artistas mendocinos poco conocidos, me dijeron. Me encanta. Para que no nos baneen. Pero Y estaría aparte bien. para hacer conocer. Sí, para hacerlos conocer también, pero más que nada para que no nos baneen. Igual me quedé colgado en lo de Flanes y después ya no sé qué estamos escuchando, ya me pierdo en la música. Hay que armar la playlist. Es el Maurito. Bien. Así se llama, el Maurito. Ahí está. La Agustina nos dice que se llama el Maurito 23. Hay que armar como una playlist de Mandarina y El extraño caso con las canciones que han ido pasando. Me gusta, es Estoy, verdad. Es verdad, hay que armarla en Spotify. Sí. Es verdad, por me favor. gusta. Y el extraño caso viene bien. Nada, mi amigo del extraño caso está acá, el Poroto. Que vamos a hablar algo de lo que venimos hablando hace rato, que es la importancia del signo, del símbolo en la cultura posmoderna, vamos a decir así. Sí, es un muy buen tema y vamos a hablar también en las nuevas narrativas o en las nuevas formas de expresión que son el videojuego. Ajá. O el anime, que Ajá. últimamente se ha expandido. Sí. Y está bueno, cuando dijiste vamos a hablar de estos temas, dije, estoy. Sí, hace un par de programas charlábamos de la importancia de resacralizar algunas cosas, digamos, de simbolizarlas de alguna otra manera, porque entendíamos que hay un mundo donde hay una parte de la población que cree firmemente, que tiene firmes convicciones al respecto de lo que está pasando. Y a mí me parece que la creencia es muy importante, digamos. A mí me parece que el signo viene, y hoy se lo vamos a preguntar a un amigo, digamos, viene a ordenar el mundo. Digo, previo al signo, el mundo era ilimitado, entonces era caos. Cuando se logra semiotizar, digamos, cuando se logra simbolizar, el mundo pasa a tener un orden. Y a partir de encontrar el orden, uno puede dirimir lo bello de lo no bello. ¿Se entiende? Sin orden es muy difícil encontrar lo bello y lo no bello. Entonces, la forma de creencia que se puede tomar como forma de signo, como forma de símbolo, es fundamental para poder darle orden al mundo en el que vivimos. Y frente al desorden, la única forma subjetiva en la que nos podemos relacionar es el nihilismo, digamos, porque si nada tiene sentido, si lo bello y lo bueno no existe, si no existe lo simbolizado, la única forma en la que tenemos de acceder a la verdad es el nihilismo, a nadie le importa nada. Entonces me parece que la reconstitución de algunos signos, de algunos símbolos, puede ser fundamental para las discusiones que vienen. Sí, y dotarlo de contenido, porque me parece que la operación con los signos, lo que ha sucedido con los símbolos, es que durante un periodo de tiempo son utilizados como forma pura o como forma sin contenido, como una abstracción que puede ser aplicada a cualquier contexto. Entonces me parece que de ahí, más allá de utilizar los símbolos así en abstracto, hay que volver a dotarlos de contenido, de historicidad, ¿no? Porque también quitarle el contenido es quitarle historicidad, que me parece que es una de las operaciones que se ha radicalizado y profundizado en los últimos años, más allá de que es un proceso mucho más largo. No, pero está buenísimo, está buenísimo. En el día de hoy, para hablar de este tema, hemos invitado al amigo Rodrigo Villanueva. ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, Gracias por la invitación y por la presentación. Gracias a vos por aceptar. Vamos a ver qué sale de esto hoy. Yo he estado mirando bastante.
El Rodri tiene un blog en YouTube que se llama Símbolo Diablo, búsquenlo, léanlo, es buenísimo, es buenísimo. Nada, y la idea era que pudiéramos hablar un poco hoy del signo con vos, ¿te parece? Excelente. De hecho, la presentación que hicieron me pareció que está muy acertado. Bueno, muchísimas gracias. Te hago yo la primera pregunta y después esto funciona como una conversación. Aparte vamos a analizar una cosa que no hacemos nunca, pero que me pareció pertinente. Vamos a analizar algunas imágenes acá de videojuegos, ¿no? Pero te hago la primera pregunta. Digo, ¿cuál es la importancia para vos hoy de lo simbólico? Bueno, es total. En el sentido de que nos enseña a leer lo que está detrás de las cosas, no solamente las cosas, que en este momento hay una meta verdad que nos pone de cara a mentiras constantemente, ¿no? Y alegorías también, porque hay que aprender a distinguir el símbolo de la alegoría. Ajá. La alegoría es una creación humana y estamos rodeados de creaciones humanas que utilizan, como bien dijeron ustedes, el símbolo para intereses más bien mundanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una alegoría, qué sé yo, sería una escena de Lars von Trier donde te recrean la última cena o una imagen, utilizando algo sagrado para llevándolo para su lado, ¿no? Sí. En cambio, René Guénon, que es la cara principal de los símbolos, para mí, lo estoy diciendo mal, es el referente principal del estudio de los símbolos, dice que el símbolo es suprahumano, que no es una creación humana, en el sentido de que nosotros los recibimos a los símbolos, los reconocemos desde cualquier edad, o sea, no necesitamos que alguien venga a explicarnos qué significa, o qué tenemos que sentir frente a un símbolo, de la misma manera que nos sentimos tristes ante un acorde menor, o alegres ante un acorde mayor. Es una cuestión de armonía y de orden, como vos bien lo decís. Un orden cosmológico, ya que todas las cosas están formando una unidad. Ahí está la belleza también, y por eso la palabra cosmética viene de cosmos. Mirá vos. Me interesa el tema. Digo, voy a tratar de romper un poco la idea de esto de que viene o existe previo a lo humano, ¿no? Esto que vos planteás, digamos, lo humano lo reconoce previo. Y me voy a agarrar de Heidegger para esto, y me voy a agarrar de algunas otras ideas para esto, digamos, pero ¿existe la forma de lo simbólico de alguna manera previo a que lo humano lo ponga en relación con el tiempo, previo a que lo humano lo simbolice? Lo que pasa es que nosotros estamos en un realismo humano, ¿no? Nosotros solo podemos pensar desde lo humano. Entonces no podemos contestar esa pregunta, pero podemos mirar a nuestro alrededor. Sí. El sol sale y es seguido por la luna a la noche, ¿no? Sí. El sol muere y revive al día siguiente. O sea, que sin los humanos ahí, el símbolo seguiría existiendo, quiero decir. O sea, esta forma cosmogónica y redonda, entre comillas, de las cosas que se mueven guiados por un orden superior, seguiría existiendo. De hecho, pienso a veces en un concepto que dice Borges en un libro, que es que todos los gatos son el mismo gato, ¿no? Que cuando a él se le muere el gato gris, no importa porque todos los gatos grises son el mismo gato, en esencia. Pero es una esencia que está por encima de los animales, que el cientificismo le gusta llamarlo instinto, ¿no? Pero de alguna manera es lo que une a todas las especies. De la misma manera, yo creo que al ser humano lo une el símbolo, homo symbolicus, como se dice, ¿no? Nosotros podemos reconocer ciertas cosas previo a nuestra educación. Y los símbolos se repiten en todas las culturas. ¿Y cuáles son los primeros símbolos que se reconocen? El sol es el primero, siempre. El sol es el primero. Quiero hacer una pregunta, o para que me instruyas, digamos. Si lo simbólico es lo que une, ¿podríamos decir que lo diabólico es lo que separa? ¿Podríamos entenderlo de esa manera? En realidad eso se lo robé a mi padre, que es bastante sabio y estudió bastante teología y siempre me hablaba de eso. Me decía, ¿qué es lo simbólico? Aquello que une, ¿no? Y lo diabólico más no es el demonio o necesariamente esas formas son una expresión, sino que justamente son lo que te separa, lo que te lleva a la segregación, digamos. Sí. Y me parecía, yo escuché en uno de los programas que decían que lo simbólico era lo que uno une y me trasladó a mi viejo hablando de eso cuando era más chico y me pareció un concepto interesante
esta idea de la unidad y de la necesidad de los símbolos para llevarla a cabo o para que se produzca, o bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero siempre lo pensé de esa manera. Está buenísimo. Sí, sí, es exactamente. De ahí viene el nombre de mi canal. Ajá, Símbolo Diablo. ajá, El símbolo viene de Simbalain, lo que es arrojado para ser unido. sí, Lo que se une de manera compacta. Y diablo es de día, de separar en dos y arrojar. ajá. De ahí viene la frase. El diablo en realidad es el que desune. Te hago otra pregunta, digamos. Solo para que pensemos un poco la coyuntura que a mí siempre me parece interesante. Y hoy hablábamos un poco de eso, digamos, ¿no? La modernidad radicaliza en un momento, digamos, en este mucho más, lo que se entiende como pensamiento científico, que en el fondo también podríamos decir es una forma de metafísica, es una forma de creencia, ¿no? Pensamiento científico es una forma de creencia. Sin embargo, siempre frente a grandes cambios en el capitalismo industrial o en el capitalismo en general, ha habido una restitución simbólica muy fuerte, porque ha habido un mareo esto de se dejó de comprender el mundo, entonces se restituye de alguna forma, digamos, se desordenó lo que entendíamos como orden natural y se vuelven a restituir algunas formas. Y pienso, por ejemplo, y por ahí vos me vas a corregir, digamos, pienso, por ejemplo, en el primer momento, en realidad en el segundo momento de la Revolución Industrial, y en el Fordismo, en el principio del Fordismo, en los años 20, en los años 30, que desordenó, aceleró tanto la productividad a nivel internacional, aceleró tanto las vidas a nivel internacional, que lo que produjo fue una reacción de resignificación, ¿no? Entonces aparecieron los fascismos, el nazismo, como resignificación de aquello, que no necesariamente tiene que ver con lo religioso, sino con la necesidad de restituir formas previas. Y pienso, y te lo dejo, digamos, en la crisis del 2008. En la crisis económica del 2008, que también fue un momento de fuerte aceleración de la productividad a nivel internacional, de hecho aceleró tanto la productividad a nivel internacional que hoy producimos y reproducimos a partir de esto, ¿no? Que también generó, me queda la sensación, en el mundo muchas formas que tienen que ver con la restitución simbólica. No sé qué pensás vos de eso. ¿Qué sería exactamente restitución Sí, muy simbólica, Juan? bueno. Digamos, sí, está buena la pregunta porque es lo que nosotros discutimos también, digamos. En realidad es un tratar de volver a un orden, eso es lo que quiero decir. Un tratar de volver, esto desordenó mucho la aceleración productiva y hay que tratar de volver a un orden, encontrar un orden en algún lugar, que puede ser en el pasado, que puede ser en lo religioso, que puede ser en encontrar algo en lo otro, digamos. Bueno, sí, totalmente. Yo creo que ese desorden viene, como se lo suele reconocer clásicamente, desde el otoño de la Edad Media, como dice Ajá, Huizinga, ¿no? sí, En el momento en que el humano se pone en el centro, donde antes estaba la divinidad o un orden cosmológico, el humano pasa a ser la figura central. sí. Empieza a firmar las obras. Uh-huh. Ahí viene el símbolo de firmar una obra, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Poner el ego por delante. Sí. El desorden viene desde lejos y cada vez que se intenta restituir, se intenta por religiones de sustitución, como se lo conoce. O Ajá. sea, ahora hay un montón de religiones en este momento que están intentando sustituir religiones tradicionales que ya estaban armadas desde vaya a saber desde cuándo, ¿no? Y también están viniendo religiones de sustitución como de Oriente totalmente vaciadas, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos gente que practica yoga y no sabe que existe el Bhagavad Gita. Sí, está muy bien. Y, no, y una cosa sin la otra no tienen razón de ser. Sí, 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 incluso la meditación, ponerle como una especie de antiestrés para seguir produciendo, claro. cuando en realidad es parte de una tradición milenaria y se utiliza simplemente como eso, como un ansiolítico, digamos, una especie de actividad justamente para seguir produciendo, para seguir reproduciendo la vida, digamos. Sí, es interesantísimo el tema, digamos, porque digo, si se ha encontrado en esta etapa del capitalismo tardío formas restitutivas, tienen que ver con las culturas asiáticas o las religiones asiáticas, digamos, ¿no? Entonces hay Feng Shui, no sé, 50 millones, yoga, que servirían solamente para
poder acelerar el proceso productivo, digamos. Si no cumplen la función de la aceleración del proceso productivo, están descartadas, digamos. Si la meditación sirve para reencontrarse con el interior, no tiene sentido. Ahora, si la meditación sirve para tranquilizar el interior y poder seguir produciendo, empieza a cumplir un sentido en términos del capitalismo postindustrial, esta etapa donde vivimos, ¿no? Y no solo para eso, pienso también, porque acelera el individualismo, porque son Claro. todas religiones customizadas o Claro. que, bueno, tomo un cierto elemento de acá con otro elemento de allá que me viene bien a mí, Sí, sí. y no son cuestiones, digamos, que generan justamente unión y colectividad, sino justamente segregación. Bueno, yo soy parte de esta práctica que tiene Claro. este elemento, cuando a veces incluso son elementos hasta contradictorios Sí, sí. entre sí. No, aparte, digo, de eso hay un montón, digo, ¿no? Esto de yo tengo mi propia religión, yo tengo mi propia creencia, como si pudiera ser individual la religión o la creencia, ¿no? Claro. Eh, Sí, de hecho se extendió mucho al tarot, por ejemplo, a Sí. la astrología, Ni hablar. cuestiones que vienen de la India, de Arabia, que son muy profundas, Sí. pero bueno, se lo han mezclado con todo. ¿Y cómo se logra romper el símbolo? ¿Cómo logra la cultura posmoderna romper la idea del símbolo? ¿Cómo la acaba la idea del símbolo? Tiene muchas formas. A ver, Una es lo que Ángel Fareta, que lo nombramos hace un rato, que sí. me considero mi maestro, llama la hiperinflación. Ujú. Por ejemplo, vos sacás algo simbólico en esta realidad. Por ejemplo, una película como El Exorcista, que él nombra mucho. Y al año siguiente sale El Exorcista 2, que tiene humor, comedia, después sale la película de El Exorcismo de no sé quién, ¿entendés? Sí, Y empiezan a tapar sí, la película de base. sí, Eso es la hiperinflación de un símbolo. sí, Él lo va degradando. Es como fotocopia de fotocopia de fotocopia. sí, sí. Esa es una forma. Y la otra es lo que sucede, que vamos a ver los ejemplos con la cuestión de los videojuegos, es la tergiversación del símbolo. A Es ver. cambiarle su sentido a través de un tipo de censura más o menos sutil. Más o menos En sutil. los casos que vamos a ver no tienen nada de sutileza. Vamos a verlo. Entonces, Va- vamos, si querés con eso. Vamos a verlo. Vamos a hablar de este tipo de censura más o menos sutil que se estructura en una etapa muy, muy característica del capitalismo, que es el surgimiento de los videojuegos, que son los 80, que para nosotros son el fin de la economía industrial y el principio de la forma de acumulación financiera a nivel internacional. Entonces surge todo esto que se conoce como videojuegos, que en realidad es una forma de descentralización más de lo simbólico, ¿no? Sí, y una nueva forma de narrativa también, Y una ¿no? nueva forma de narrativa, que, sí. 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 que llega Sí. cada vez más, digamos, No, cada vez más masificada. y cada vez más radicalizada, ¿no? Sí. Empecemos a mirar algunas imágenes, Agus, ¿te parece? Dale. Estamos mirando, esto es, si no me equivoco, Zelda, ¿no es cierto? Sí. Sí, The Legend of Zelda, que es un juego japonés del 88 por ahí, Ajá, que tiene un personaje principal que se llama Link. ajá, Link, que ya sabemos lo que significa, es la conexión con algo, ¿no? Ujú. sí. Fíjate que lleva una espada y un escudo con una cruz. No hay ningún tipo de doble sentido acá. No, Es no. un guerrero cruzado. Sí, Tiene una cruz católica, se podría decir, o ajá, un símbolo que tiene que ver con una verticalidad. sí. Y bueno, en su paso a Occidente, la cruz desaparece. O sea, estas imágenes que están hechas en Japón no llegan a Occidente en los manuales. Ujú. Ni en ningún tipo de ilustración, póster del juego, nada. O sea que el juego tenía la imagen de la cruz en la versión oriental, japonesa, digamos, y no en la versión occidental norteamericana. Exactamente. Y así un sinfín de cuestiones con los símbolos católicos especialmente. ¿Y por qué los japoneses hacen un reconocimiento de los símbolos católicos? Esa pregunta es genial, Ajá, porque siempre me lo pregunté sí, y llegué a una conclusión que tiene que ver con otra cosa que Ángel cita mucho, que es la diáspora de los datos tradicionales sí, a través de la historia, ¿no? sí, Cuando se acaba la Edad Media, el símbolo empieza a ser atacado a través del individualismo humano, del humanismo, ¿no? sí. Y tiene que ir camuflándose de distintas maneras. Para Ese poder proceso va sobrevivir, pasando digamos. para sobrevivir, Sí, claro. Ese proceso pasa por el cuento fantástico, llega al cine de Hollywood, como él bien lo expresa, sí,
hasta una etapa del cine que se llama autoconciencia, que es hasta donde Ángel lleva su teoría. Sí. La autoconciencia es cuando ya el cine expresa el símbolo de una manera consciente. Ya no es una cuestión de, bueno, puse una escalera, significa esto. No, vamos a poner una escalera Que y que significa ascenso. signifique esto. Y que haya una crítica también a nivel político y social. Bueno, el cine termina más o menos en los 90, esa cuestión, y casualmente en Japón aparecen los videojuegos en los finales de los 80. Y los símbolos aparecen muy explícitos en los primeros juegos, o sea, ya un nivel de explicitud obscena casi de símbolos religiosos. Además tenemos que pensar que Japón es de los últimos países en salir del medioevo, o sea, hace 160 años Japón seguía siendo un mundo feudal, Los un samuráis, mundo por ejemplo. tecnológico. Los samuráis, la visión del bullido, de la cuestión de la filosofía samurái, es algo que ya está en el ADN de los japoneses. Sí, al día de hoy. aparte les dura mucho más lo ritual, digamos, existe mucho más, porque justamente se rompe con la inserción de Japón al capitalismo industrial a finales del siglo XIX, digamos, que nada, es un encuentro con el emperador, ¿no? El capitalismo industrial se encuentra con el emperador de Japón. Yo siempre digo, esto se lo cuento mucho a los estudiantes, digamos, una de las cosas que impone el fin de la Segunda Guerra Mundial a Japón es que la voz del emperador deja de ser definitoria. ¿Se entiende? Digamos, para los japoneses hasta la Segunda Guerra Mundial, la voz del emperador era la voz que definía el bien y el mal. Una de las cuestiones que le impone la salida de la Segunda Guerra Mundial el imperio norteamericano al imperio japonés es que la voz del emperador es una voz más. Digamos, puede seguir existiendo el emperador, no pasa nada, pero tiene es una. cierta autoridad, Sí, pero es un individuo más. Toma un lugar de individuo. La voz toma un lugar de individuo. Digamos, hay una desacralización Bueno, fuertísima ahí. de hecho, Juan, antes, en el siglo XIX, Inglaterra obligó a Japón a abrir el mercado. Ajá. Lo obligó con un barco cargado de armas. Sí, sí. Abrís el mercado o te destruimos. Sí, los argentinos tenemos algún conocimiento de eso, digamos. Nosotros cruzamos de cadena. esos intentos. Cruzamos cadena una vez en el río, digamos, y dijimos, mirá, vamos, mirá, no queremos. Pero bueno, al final era difícil no querer, digamos. Si bien, dale. si bien estamos hablando de videojuegos, quería preguntarte si lo has visto. Creo haber visto en alguno de los programas una imagen. ¿Qué interpretación de los símbolos utilizados en Evangelion? Si me podés decir algo de eso, porque claramente hay símbolos cristianos, los ángeles, incluso cuando mueren es una cruz y bueno, hay un montón de... Es cuando lanzan el ataque que hace la cruz. Sí. Y cuando explotan al final, tenés razón. Exacto. Y lo que pasa con Evangelion es que es alegórica, ¿viste? O sea, en el sentido de que lo dijo el mismo creador. No hay que creerle mucho igual a las cosas que dicen los autores japoneses. Igual. Hay que tomarlo con pinzas porque suelen usar el humor para expresarse. Pero Hideaki Anno, el creador de Evangelion, dijo que solo usó el simbolismo cristiano por una cuestión estética y exótica. Dijo que no le busquen simbolismo porque no lo hay. Él estaba pasando por una depresión y necesitó eso, pero parece que se cierra ahí la cuestión. Es alegórica, Evangelion, no hace falta. Pero no deja de ser el inconsciente de una persona el que puso ahí esos símbolos, ¿no? Sí, aparte. Y él creó unas últimas películas, unas últimas películas de Evangelion que se llaman Rebuild, que ya son más simbólicas, me parece. O sea, ya el personaje principal tiene un crecimiento mucho más interesante ahí. Sí. Pero creo que la serie sí tiene sobre todo la película, The End of Evangelion, es totalmente alegórica, a mí me resulta casi insoportable, del nivel de símbolo malgastado, quiero decir, ¿no? Sí, está plagado de símbolos. Y sí, es una defensa del individuo, en mi opinión, el The End of Evangelion, porque terminan fundidos en el todo y al final dos individuos o Shinji en su individualidad termina como salvando a la humanidad, comillas, digo, en muchas interpretaciones, pero es una defensa a ultranza del individuo, más allá de que, bueno, a mí Evangelion para mí tiene cosas maravillosas y yo lo pensaba que es como una especie de inversión del cristianismo, donde hay algo, digamos, malvado y misterioso en los ángeles y en toda la simbología de las cruces y
Y bueno, por eso te quería preguntar a ver qué opinas vos, pero sí, para mí Evangelion es una defensa del individuo y sí, y una serie que habla de la depresión y de los vínculos humanos desde ese punto de vista. Pero sí, estoy de acuerdo con vos, que es Igual como es una inversión, sea, digamos. Evangelion para mí está en el top, en el top. O sea, más allá de que sus símbolos sean confusos y alegóricos, me parece que cuando uno tiene 12, 13 años y ve eso, no volvés a ser el mismo nunca más. Ah, sí, impresionante. Empezás a entender que el símbolo existe, por más que te llegue de esta manera insoportable, ¿no? Pero ver los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, Evangelion entre los 9 y los 13 años te cambia la vida. Eso, otra cosa, bueno, otra pregunta con respecto a Sí. los Caballeros del Zodiaco y la simbología. Y te recomiendo, Juan, que veas Evangelion porque Claramente yo tengo 10 años más en esta discusión, ¿no más, es cierto? Se nota muchísimo. más allá de Dale, que dale. sea un anime, para mí Evangelion es como una obra que hay Sí, que ver, digamos. No sé si hay que ver, pero sí. digo, es Igual ojo ahí con una lo obra más allá de que importante. sea un anime, o sea, No, viste, sí, sí, uno, pero uno viste mismo que por tiene ahí como un al que no le prejuicio con gusta el eso. anime o que no acostumbra a mirar anime, por ahí, qué sé yo, sería una obra para recomendar. Pero pensaba cuando veía el video con vos y con Ángel en los Caballeros del Zodíaco en la traducción, porque son como santos en Claro. realidad, y acá se tradujo como Caballeros del Zodíaco. O si me podrías también decir qué opinión o qué te parece esa, no sé si censura llamarle, pero ese cambio ahí de santos de bronce o de oro a caballeros en el español. Está buenísimo, porque ahora que lo decís, hace pendant con lo que vamos a ver de los videojuegos, que es la traducción que hace Occidente de las palabras orientales, ¿no? Eh, Pasemos las imágenes, Agu. para que quiero cerrar el Dale. tema Sí, de sí, 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 porfa, sí, sí, porfa, dale, Evangelion, dale, porfa. dale, dale. ¿por qué se llama, por qué cambian santo por caballero del zodíaco? Porque como vos decís, en Japón es Saint Seiya, ¿no? Sí, Y acá vinieron los caballeros del zodíaco. Fue una traducción que se hizo en Francia. Ajá. Y después, en Evangelion, los enemigos se llaman ángeles, acá sí. en Occidente. Pero en japonés se llaman apóstoles. Ah, mira. Ajá. Es otra cosa totalmente diferente el concepto. Mirá vos. O sea, hay una diferencia clave en las traducciones. Ahora sí, si Dale. querés. Vamos, sigamos con las imágenes. Esto es de Mario, ¿no es cierto? Este Sí. es un sticker que se repartía de Mario apenas salió. Ajá. Que, bueno, se ve a Peach, a la princesa, Sí. con un crucifijo cristiano. O sea, tratemos de imaginar eso en una obra actual, un Rick and Morty, por ejemplo, Sí. donde aparezca el No, Rick con imposible. una cruz cristiana. No, sería imposible, ¿no? Rarísimo. Sí, sí, esa imagen es muy flashera porque es como una. Y encima está usada como protección también ahí, Con la protección, cruz. que siempre fue usado así, ahora vamos a ver más ejemplos. A ver, Pasemos otra pasemos al que imagen. siga. Este Acá hay un ejemplo claro, ya con las banderitas este es mostrando impresionante, es Esta es impresionante. tremenda. Sí, sí, Es para este hacer sí. un póster. Sí, sí, contalo, es Bueno, impresionante. este es el Dragon Quest, me parece. Ajá. Se me confunden porque salieron al mismo tiempo, Dragon Quest y Final Fantasy 2 o 3. Pero es Dragon Quest. Ujú. Y- Por cierto, diseñado por Akira Toriyama, el personaje ajá. del Ajá. Dragon Ball. Akira Vemos Toriyama, el mismo de Dragon Ball. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Y vemos que la versión japonesa en este cementerio, al lado de una iglesia, tiene cruces en las tumbas, ¿no? Ajá. Sí. A su izquierda vemos un sacerdote con una cruz y una cruz atrás que es el altar. Impresionante. Y cuando viene a Estados Unidos se toman el trabajo de recrear los sprites, el pixel art, y cambian las tumbas por tumbas laicas, estas lápidas, y transforman al sacerdote en algo rarísimo, Sí. como una parte de mago, y donde está el altar ponen un pentagrama. Sí, es impresionante. Es Hay impresionante. que tomarse ese trabajo también, porque acá No, estamos hablando de programación y hardware. pero es fundamental el trabajo. Mira, yo pienso esto. Digamos, a mí obviamente me interesan muchos otros temas, digamos, pero veo acá reacciones a las cosas que me interesan. Digo, cuando, cuando el capitalismo industrial quiere expandirse a nivel internacional, lo que trata de expandir es un tipo de subjetividad. Y es el tipo de subjetividad liberal progresista, para decirlo de alguna manera, ¿no? El liberalismo progresista. Anglosajón
pero liberalismo progresista y que todo se vaya acoplando más o menos a ese liberalismo progresista. Y trata de romper el fondo del nomos de cada una de las regiones, digamos, ¿no? Digo, cada cuerpo humano tiene formas de creencia que son distintas, digamos, por eso hay distintas civilizaciones, si no sería imposible. Digo, las civilizaciones se estructuran en función de un cuerpo de creencias. Y el capitalismo lo que necesita para poder incorporarse es romper con los cuerpos de creencia que existían previamente. Entonces esto, que parece sutil, en realidad cuando vos lo masificás y te das cuenta que lo importante es laicizar todos los símbolos, lo que te está dando cuenta en realidad es que lo que están tratando de romper es la idea del nomo, es la forma de creencia. El problema es qué pasa con las naciones que pierden la forma de... Por eso vuelvo a la idea de creencia esta que hemos discutido tanto. ¿Qué pasa con las naciones que pierden las formas de creencia? Su forma de creencia en función del lugar donde pudieron estructurar su forma de vida. Bueno, son más fácilmente colonizadas en el fondo. Por eso volver a creer es fundamental y no es casual que se utilicen este tipo de cosas para empezar a romper los gnomos de las diferentes civilizaciones que hay en, podríamos decir cuántas son las civilizaciones, digamos, hay una discusión grande en torno a eso, digamos, algunos dicen 7, otros dicen 5, pero de todas maneras, más allá de eso, el capitalismo industrial necesita penetrar y para penetrar necesita romper el nomos de cada uno de los lugares, ¿no? Sí, homogeneizar. Sí, homogeneizar es romper el nomos, digamos, es romper la creencia previa, ¿no? Igual. Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Bien, muy bien. Sí. Si quieres seguimos viendo. Dale, sigamos más viendo ejemplos. imágenes. Este es uno clarísimo, ¿no? A Este ver. es el Final Fantasy 1. Ajá. Que, bueno, que todavía siguen saliendo. Los Final Fantasy va por el 16. Ajá. Y acá vemos que en japonés dice, esta es la versión japonesa, dice Kyokai, que es iglesia en japonés. Y cuando vos pasas a la versión ¿La traducida tenés? en Occidente, Ah. que no sé si está, ahora no me acuerdo si puse, Ajá. pero bueno, lo comento. Sí, dale. Se transforma en clínica. Clínica, ¿eh? Iglesia es clínica. Iglesia es clínica y el sacerdote es médico. Es interesantísimo, digamos. O sea, Porque la ciencia resuelve algo que era del alma, digamos. ¿No? Bueno, René Guénon dice que la ciencia está tomada en la modernidad como una superstición. Sí. Es que Es una forma de superstición. es una forma, mira, yo voy a citar a otros, ¿no? Pero el Spinoza, digo, cuando habla del todo, ahí hay una idea, más allá de que es un racionalista, digamos, hay una necesidad de reconstruir la idea de unidad, ¿no? Discute con Dios, pero trata de reconstruir una idea de unidad, trata de mirar el mundo en términos de unidad. Porque si hay algo que hace el racionalismo es dividir a lo humano, en realidad en términos binarios, ¿no? Entonces, salud y enfermedad, y lo enfermo es el cuerpo y no tiene nada que ver con el alma, porque si lo que se enferma es la materia, el alma queda lateral en eso. Entonces, cuando vos lo pensás en términos del nomos, lo que te das cuenta es que lo que englobaba, lo que hacía que la salud fuera todo, que podía ser al caso la religión, pero en el fondo es todo. Si vos estás enfermo de una cosa, estás enfermo de todas las partes. Vos no te enfermás de un brazo, te enfermás. Brazo, la idea de brazo, de diseccionar el brazo, que es lo enfermo, es una idea racional, es una idea de la modernidad. Entonces es lógico cambiar para el racionalismo médico por cura o iglesia por clínica, ¿no? Me resuena eso, Claro. digamos. Es exactamente eso. Mirá vos. Exactamente eso. El tema de las especializaciones. Ajá. Y el mundo abierto a multiplicidad, que es lo que hablábamos de Diablo, lo que divide. Sí, divide y vencerá. Claro, sí. Es un mundo binario, sí, ni hablar. Pasemos a la otra imagen. Esta es una continuación de la otra. O sea, cuando vos morías en el fuego, la versión japonesa aparecía esta cruz cristiana, y en la versión americana, que es Occidente, que debería tomar todavía mejor, entender mejor sus símbolos, porque la cruz no deja de ser un símbolo de eternidad también. Sí. El RIP, ¿no? Ahí la lápida. Sí. Sí, es impresionante. Descanse en paz. Claro, porque se laiciza la muerte. ¿Qué significa la cruz? ¿Vos nos podés contar qué significa la cruz, qué significa el ascenso y qué significa lo paralelo, digamos? Claro, la cruz es el encuentro entre el eje vertical y el eje horizontal. Ajá. El horizontal es el cuerpo
y el eje vertical es la trascendencia, ¿no? La eternidad. Ujú, En este caso, la cruz cristiana siempre es más larga ujú. desde su lado vertical, porque quiere decir que el espíritu es eterno. Donde nosotros vamos y donde nosotros venimos es lo que se llama espíritu, ¿no? ¿Dónde va? Claro, Siempre, sí, está muy bien. Sí, sí, o sea, volvemos a la fuente, por sí, sí, decirlo está de muy bien, está alguna muy bien. manera. Está muy bien, está muy bien. Vamos y venimos, y lo horizontal es lo humano y es más corto porque, nada, porque es más corto, digamos, porque el Es humano más es corto. acá. Bueno, Misato de Evangelion tiene una cruz donde es igual de largo el cuerpo que el alma, que Ajá, el espíritu. ajá, Claro. Y eso habla mucho de su personaje. ajá. Además es una herencia de su padre. A ver, cuéntenme qué quiere decir el personaje, porque ahí me pierdo, digamos. ¿Qué es lo que habla mucho de su... ¿Por qué habla mucho de su personaje? Porque primero que ella no puede superar a su padre, ¿no? Ujú. Ella sigue teniendo relaciones con gente parecida a su padre. Y segundo, que ella usa su cuerpo de una manera eh, Sí, como una vincular. Una forma de vincularse a se través vincula a de lo través del cuerpo. sexual y del cuerpo. Sí, sí, sí. Sí, sí, a Con la nivel que mayoría de los besa personajes. al que es su hijo adoptivo en la serie, como para darle ánimo y bueno, Está, después muere. está Sí, genial. sí. Confunde los roles. Sí. Es un gran Confunde. personaje Y vive, Misato. vive ebria, ¿no? Entonces su cuerpo la domina, está al mismo nivel que su espíritu y al estar en ese mismo nivel entran en conflicto. Claro. Sí, otra cosa de Evangelion Está es bueno que eso, ¿eh? un poco el End of Evangelion, o el objetivo de los malos, pongámoslo en términos binarios y fáciles, es volver a esa especie de líquido primordial, es volver a la Claro. unidad La y instrumentalización humana. la famosa instrumentalización humana. Entonces, el plan era perder la individualidad porque la individualidad es lo que te traía dolor, mientras que la unidad era un momento, encima es como un líquido, es como bastante edípico también el planteo en varios puntos. eh, y esa unidad lo que te generaba era como, bueno, placer, digamos, no placer, sino como paz. Sin embargo, el personaje principal decide volver a ser individuo y sufrir igual, digamos, sería más o menos, como para simplificarlo el final, digamos. Él tiene la opción de ser parte del todo o de ser individuo, y elige ser individuo al final, digamos, de todo, es verdad, como una sobresaturación de símbolo del End of Evangelion. Muy bueno, está igual, a mí me gusta mucho Sí, sí, sí. las, el arte que tiene, pero sí, es verdad que es una sobresaturación. Me encanta, me Pero sí, encanta. va por ahí, creo, Evangelion, o es una de las posibles interpretaciones. Sí. Vamos con la Sí, sí, otra sí. imagen. Ah, bueno, Bueno, este es el título sí, nomás. sí, Así que dale. podemos seguir. Sigamos con la otra. El famoso Final Fantasy. Oh, extraordinario Bueno, esta. esta es clave. Sí, sí. El manual japonés, porque todos los juegos venían con sus manuales, que te contaban la historia, la Sí, sí. trama, traía esta ilustración, el de Legend of Zelda 3, A Ujú, Link to the Past. ujú. Miren el nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Un link en el pasado. Y aparecía el personaje principal rezándole a Cristo directamente, o sea, no había medias tintas. Mira vos, qué impresionante. O una mímesis de Cristo, pero claramente Sí, sí, claramente es una cruz, digo, y aparte está iluminada, la iluminación llega de todo. arriba. Digo, no, no, muy. Fue totalmente eliminada esta imagen. De hecho, surgió hace poco, alguien encontró el manual y lo Ajá, escaneó y lo puso en Reddit, porque no llegó nunca a Occidente. mira vos, mira vos. Bien. Ajá. Sí, sí, hay algo fuertísimo ahí. Digamos, cuando nada, pienso en la guerra, en esto. Han surgido miles de religiones, se han laicizado miles de religiones, digamos, y pienso en esto de acabar con una forma, digamos, ¿no? De terminar con una forma. Me resuena eso todo el tiempo en la cabeza, ¿no? Vamos con la otra, Ok. que esta está genial. Este se llama ActRaiser. Es un juego donde vos te pones en el papel de Dios Sí. que viene a recuperar su lugar en el mundo. Ujú. Y cuando vuelve al mundo ve que todos se habían olvidado de él. Entonces empieza un trabajo de lucha contra el diablo, ¿no? Sí, en la versión Y japonesa, ¿no? la versión japonesa, claro, porque Sí. después cambian toda la historia, toda la trama. El dios pasa a llamarse el maestro, más en tono con la masonería, el maestro de la luz. Y el diablo le quitan los cuernos en la versión estadounidense. ¿Por qué? Por qué los cuernos? ¿Para no hacer Sí, alusión al diablo o por alguna otra razón?
Es por eso, porque en el juego se llama Tazran en la versión estadounidense. Tazran y en la versión japonesa, ¿cómo se llama el Y en diablo? la versión japonesa es el diablo, Es el Satanás. diablo Literal. directamente. Y porque Tazran, claro, sos claro. Dios y es el diablo, no se complicaron mucho con No, eso. no, era fácil, digamos, está bien. Nada, está bien, claro, sí. El Sí, sí, no, cuerno es la simbolización del diablo y hay que terminar con la simbolización del diablo, sí, sí, sí. este dividir, digamos, ¿no? Esto que viene a dividir. Pero el símbolo es polar y el cuerno también es positivo. Por eso en Final Fantasy 1 el protagonista tiene cuernos y el enemigo tiene cuernos y el pueblo del que sale se llama Cornelia, porque el cuerno significa poder, Ajá, necesariamente. ajá, ajá. Puede ser un poder negativo o un poder positivo. Entonces es muy interesante cómo también ahí se abarca la polaridad del símbolo. Mirá vos. Vamos con la otra imagen. Impresionante. Esta es buenísima. Sí, impresionante. Estos son tomados de los libros, de los manuales del Zelda, ¿no? Sí. Donde vos tenés un libro que te da poderes y en Estados Unidos se tradujo como libro de magia, mientras que en el manual japonés se llamaba Biblia. Sí. Ujú. Sí. Casi insultante que digan libro de magia, ¿no? Es tremendo, porque lo pone al mismo nivel que una hechicería, que una brujería. Claro, y que me dice el Agustín, y que la cruz sea el libro de magia es peor, digamos, porque Es asemeja horrible. al hechizo, digamos. Es un Eh, insulto. sí, sí. No, aparte pienso, todo el tiempo pienso en las formas de creencia, cómo son bastardeadas, eh, las formas de creencia más duras, ¿no? Son, cómo son y a veces, bueno, entre nosotros mismos, ¿no? Pero como las formas de creencia son bastardeadas desde el exterior, ¿no? La idea de la barbarie, por ejemplo, me resuena la idea de la barbarie ahí, digo, lo bárbaro es lo no científico, es lo que no quiere progresar, digo, porque si hay algo que califica, seguro alguno me va a corregir y espero los comentarios, digamos, pero si hay algo que califica al hombre de la modernidad, y me acuerdo mucho de Kush, es que necesita él constante movimiento eh, para existir, ¿no? Y ese constante movimiento está asociado a la idea de progreso. Mientras que la quietud, digamos, la creencia está asociada a la barbarie, ¿no? Lo que se queda quieto, lo que no quiere progresar, lo que está bien a donde está, porque al final todo depende de Dios, digamos, esto diría Kush, porque el hombre, el Kush decía, por qué el hombre de la sierra solamente está? Porque sabe que está frente a la inclemencia. Entonces cualquier movimiento que haga no tiene sentido porque al final la muerte, al final Dios. En cambio el hombre moderno, dice Kush, construye una nueva creencia y cree que con esa nueva, que es la razón, ¿no? Y cree que con esa nueva creencia, con esa nueva racionalidad, con esa nueva forma de mirar el mundo, puede enfrentarse a la inclemencia. Y después viene una pandemia y todos los términos y todas las formas de creencia se acaban, digamos, y sí. Eh, pero entonces por eso es tan importante la aceleración para tratar de resimbolizar. La pandemia, por ejemplo, radicalizó la aceleración del capitalismo financiero. Tan profundamente radicalizó la aceleración del capitalismo financiero que todos nos sentimos desconcertados durante y post pandemia. Al principio más o menos dijimos, bueno, está bueno, y después todos estábamos desconcertados, no sabíamos qué hacer. De hecho, hoy creo que todavía ese desconcierto sigue. Es tan fuerte ese desconcierto que tratamos de, me parece, ¿no? Post pandemia, resimbolizar el mundo parecido al de previo a la pandemia y sin embargo ha cambiado absolutamente todo después de la pandemia. Lo que pasa es que nos cuesta entenderlo porque no tenemos símbolos nuevos para tratar de explicarla. Esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, jamás lo hubiéramos hecho previo a la pandemia. No Claro, hablábamos con la gente con videollamada, teníamos otro tipo de relaciones, sí. digamos, el cuerpo era fundamental para relacionarse hoy. Digo, ¿se entiende? Sí, un poco de lo que hablabas me hacía acordar cuando hablamos de Nosferatus Sí. y yo pensaba en Weber, que Weber en su libro sobre la ética protestante, él dice que lo sagrado impedía la emergencia del individuo productivo capitalista, porque A si ver. hay fuerzas que están por fuera, el individuo se queda, lo que vos decís, donde está, se queda quieto. Solamente construir una subjetividad individual de esfuerzo, de bueno, nada tiene que ver un orden superior, sino que solamente yo con mi esfuerzo individual puedo llegar a donde me lo proponga o lo que sea, esa operación fue necesaria para que necesariamente surja el individuo
a través de estas ideas protestantes, ¿no? Ujú. De productividad y de, como te digo, lo sagrado como era algo exterior al individuo, era algo que debía ser mínimamente erosionado, por lo menos. Y fue erosionado. Sí, sí, sí. Fue erosionado el Eso capitalismo. está muy bueno porque, viste que estamos hablando de producir. Ujú. En realidad, una fábrica nunca hubiera podido competir con un artesano en ese sentido, si no se hubiera quitado lo sagrado del medio. A ver. Porque la diferencia es que un artesano crea un artefacto. Un artefacto es algo creado con arte, a través de una vocación. Vocación viene del latín vocatio. Vocatio es un llamado. Es lo que nosotros por naturaleza sentimos que somos más aptos para hacer. Entonces veníamos de un mundo de artesanos a un mundo donde de obreros, o sea, de obreros en el sentido marxista, ¿no? Sí, sí, sí. Y Ananda Coomaraswamy, que es un escritor que habla mucho sobre la cuestión del arte tradicional, dice, la diferencia entre un artesano y un obrero es que el artesano se la pasa hablando de su arte y solo puede hacer su arte y vive de eso porque él es el que mejor lo puede hacer. En cambio, un obrero prefiere hablar de fútbol. Das ejemplo en 1920 más o menos. Sí, totalmente. 1940. Pero, Sí, sí, es sí, así. pero aparte, digo, polvo. O sea, aparte, el Producto, trabajo perdón. artesanal un poco le pertenecía, o sea, o era parte de, era la expresión de... Era la forma, el trabajo era la unidad. Esto es fundamental. Claro. La industrialización, la industrialización es interesante, el tema es muy interesante para leerlo. Yo puedo mirarlo de otra manera, pero es interesante. La industrialización fragmenta, digo esto de la enajenación, por ejemplo, fragmenta la idea del trabajo. Digo, separa el trabajo del productor, ¿no? Eso ya lo Sí. hemos visto, Carlos Marx, digo, toda la vida, está todo bien, pero es lo menos interesante. Lo interesante es lo que pasa con la unidad del tiempo. Porque el hombre previo al trabajador industrial era un hombre que, no estoy diciendo que era lo mejor que podía pasar, sino que estoy tratando de marcar la diferencia. Era un hombre que vivía su vida en unidad. Entonces no vivía su vida en 888 como vivimos nosotros la vida. Nosotros la vida más o menos, ya no, pero más o menos el hombre industrial vivía la vida en 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para libertad, ponele. Mientras que el hombre artesanal no podía separar 8888, sino que todo el tiempo, esto que decía el Rodrigo muy bien, pensaba en el trabajo. Todo el tiempo pensaba en el trabajo, todo el tiempo pensaba en sobrevivir, todo el tiempo pensaba en la familia, porque era lo que había. Vivía dentro de la casa, o sea, vivía dentro de su cerca, digamos, vivía dentro de su familia, con sus animales. Digo, para cocinar la mujer, no, digo, el proceso de cocinar estaba totalmente incluido en la vida de la mujer. ¿Por qué estaba totalmente incluido? Porque cocinar representaba desde cosechar hasta comer. O sea, para hacer todo el tiempo estaba ocupado en cocinar. En cambio, hoy vos vas al supermercado, comprás, las 8 horas de libertad las tenés para supuestamente comprar, ponerle que exista el mal. Yo creo que no existe mal las 8 horas, digamos, pero digo, y que me parece que es parte del problema que tenemos en esto de resimbolizar, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, el mundo industrial, el mundo racional, estructuró la vida donde se separó esa unidad, digamos. Entonces el hombre dejó de ser dueño de eso que producía, ¿no? Así es. Exacto. Así es. Estoy de acuerdo con lo que decís con respecto a la... Claro, y como a está la- lleno de productores de cosas hechas sin vocación, Claro, el mundo se volvió feo. obviamente. Está más feo a la vista. El mundo racional es espantoso. Vamos con más imágenes. Bueno, este es un caso del Castlevania 1986 para Famicom o Family, como llegó acá. Ah, mira vos. Eso es otro tema. Sí. Family se llama de este lado del mundo. Ajá. Para infantilizarlo, ¿no? Ajá, mira vos. En Japón se llama Nintendo Entertainment System. Claro. O NES. Ajá. Y bueno, una de las armas que uno tenía en este juego era el agua bendita. Ah, Que mira se vos. llama así. Mira vos. Y acá tenemos una captura que son difíciles de conseguir del manual del Castlevania de Japón, donde se ve que dice agua bendita. Y tenemos una captura del manual estadounidense donde agua bendita se pasa a llamar Firebomb. Impresionante. Sí. Impresionante. Con respecto a la infantilización que decís, me parece también que pasa en el anime, porque para nosotros los dibujos animados o lo animado es parte de lo infantil.
en esta cultura. Mm. En cambio en Japón, anime ve desde los 2 a los 80 años. O sea, manga se lo lee de cualquier edad. O sea, no es como... O sea, si Bueno, bien porque hay claro, una segmentación de estilos, no es que lo animado o lo fantástico o determinados tipos de historias son parte de lo infantil, sino que cualquiera de cualquier edad consume ese tipo de cosas. ¿Y por qué se trata de infantilizar en Occidente? yo le llamo la leyenda negra otaku a eso. A ver, A dale. ver. Pienso que la infantilización, la cuestión de crear el arquetipo del otaku, está bajada desde arriba. Es una bajada de línea parecida a la leyenda negra española, de la Sí. que habla Fareta, la leyenda negra de Hollywood. Ajá, Son leyendas negras en la que cayó el videojuego también. ajá. Y en el sentido de que si hacemos creer que el que mira este tipo de contenido, que habla de heroísmo, que habla de religión, que nombran a Dios sin problemas, que no dan vueltas con esos temas, donde existen fuerzas cosmológicas como el ki, como el cosmos, que rigen el universo, que hay un orden, que los personajes están inscritos en artes marciales, que tienen fuerza, que los hombres se ven de una manera viril, las mujeres se ven femeninas, todas estas cuestiones que Occidente no quiere saber nada para poder multiplicar. Hay que hacerle una bajada de línea, obviamente. Encima Japón es un enemigo físico de Estados Unidos, en un sentido filosófico también. En un sentido filosófico, Entonces, sí. sí, Después sí. le ha costado un poco más a Japón, ¿no? Después de las Bueno, bombas nucleares le ha costado un poco más. Sí, el se anime tuvo aparte que salir, es parte del soft power Sí, japonés que es mundial hoy. Digamos. sí. Es algo que a partir de claro. la década del El 80, 80, el 80. entonces está buena esta idea de que hay algo de está bien, llega el anime, pero bajo el filtro de, ojo, es algo infantil, no lo tomen en serio. Claro, Sí, sí, satánico es también, como se dice, ¿viste? está bueno. En México querían prohibir Dragon Ball, acá lo Sí. prohibieron hace unos años. Ah, ¿en serio? Sí, Evangelion también. Evangelion en su momento era Obvio. como, no sé, algo súper prohibido. Mirá vos. Pero, por ejemplo, hay series como BoJack Horseman o Rick and Morty, las series estadounidenses de animación, Sí, que los valores que inculcan son terribles, ¿entendés? Como que es una falta entiendo que es una ironía, que lo hacen desde la ironía, pero a nivel estético te deja la cabeza, no sé cómo explicarlo, o sea, intenté ver varios capítulos, pero se burlan del cáncer, se burlan de la familia, se burlan de todos los conceptos que tienen que ver con un orden, ¿viste? Se burlan de la religión constantemente. sí. Entonces, eso me hace pensar por qué un tipo de contenido, porque Netflix, por ejemplo, publica tanto animes como cosas occidentales, ¿no? Pero la diferencia es abismal entre el mensaje de uno y el mensaje de la otra. Ujú. Entonces, ahí hay que ver qué está pasando, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué, no sé, Frieren o Dan Dan Dan, todos esos animes que están dando ahora en Netflix, tienen otro contenido opuesto al que se está dando Occidente? Por ejemplo, la serie Vilma que salió de Scooby-Doo, el spin-off, Ajá. donde, no sé, Freddy es el enemigo, es un hombre, entonces ya hay que ridiculizarlo, le mata a la madre, le hace un perreo arriba del cadáver de la madre. O sea, eso viene de Occidente. GTA viene de Occidente, por ejemplo. Ujú. Un Ah, juego donde hay prostitución, donde matas mujeres, donde te robas autos. ¿no hay En ese tipo de cambio, juego en Oriente? ¿GTA no hay en Oriente? GTA no hay manera que exista un GTA en Oriente. Mirá vos. No, mis hijos juegan GTA. No tengo ni idea, los he visto, digamos, veo que hay uno que le encanta, aparte chocan los autos, que sé yo. Sigamos con las imágenes, estoy Sí. aprendiendo muchísimo. Esa, Esta es esa. tremenda, esta es tremenda, Esa esta es quería. tremenda. Bueno, otro tema con las palabras, ¿no? Sí. Controller se llama en Japón, Ujú. controller, que es una palabra inglesa, ¿no? Sí, Pero en Estados Unidos se lo llamó joystick, que sí, es el palito de goce. sí. De ahí hay Impresionante. otra Mirá. cuestión de infantilización. Sí, sí. A Sí. nosotros nos llegó joystick, de hecho, que es una palabra más que no tiene nada que ver con la imagen incluso del control. Pero sí funciona como palito de goce. Claro. Sí, funciona perfectamente. Por lo menos para los Sí. estadounidenses. Escúchame, eh, ¿y el cuadrado, el triángulo y el círculo? bueno, estos son símbolos
orientales clásicos del budismo zen, que en esta pintura del monje zen Sengai Gibbon lo expresó como la totalidad del universo. Ujú, Estos es también los símbolos del juego del calamar, son símbolos Claro. que están arraigados en la cultura oriental, ¿no? ujú, ujú. Y abarcan todas las posibilidades, el cuerpo, el alma, el espíritu, Ujú. siendo el círculo la perfección de esa totalidad. ¿Como proceso Fíjate, también o no? como partes de lo mismo, Ah, viste que bien. están entrelazados Ujú. ¿Y las puntas. y la X qué sería entonces? Y la X es la sumatoria, digamos, esto es una interpretación que hago de la X, Obviamente, ¿no? obviamente. Por el uso que se le da también en los juegos, que es la parte trágica de la vida, que es el límite, ¿sabes? Poner un límite a las cosas. Esa tragicidad que es propia del mundo moderno, que hay que entenderla para también entender el universo. No, A pero nosotros aparte como es seres. interesante esto. Mira, voy a pensar, solo porque estoy tirando, ¿eh? Vos después me decís, me está diciendo una barbaridad. Pero pienso en la totalidad y el mundo pensado con la totalidad y en Occidente, agregándole la X, digo, también lo que se puede simbolizar, se me ocurre, es que las cosas empiezan y terminan. La X cierra, digo, el círculo de lo absoluto. Y es una forma muy clásica de pensar lo occidental, digamos, porque lo occidental piensa en función de que las cosas sirven mientras producen y en un momento dejan de servir. Mientras que en otras culturas, en casi todas las civilizaciones, por ejemplo, los ritos de entierro han tenido mucha más importancia que en Occidente porque en realidad tenían que ver con un pasar de una vida a la otra, ¿no? Claro, Mientras que en Occidente pasar de una vida a la otra no existe. La vida existe mientras existe la vida y no hay nada después de la vida. Y claro. eso se ve mucho más radicalizado en el capitalismo financiero con esto de que, por ejemplo, los velorios duran 1 hora y media. Y no importa si te ponen una lápida o si te ponen en una caja o si te queman o la incineración, digamos. Entonces, me trato de entender por qué aparece la X en el joystick como ese final, mientras que en cualquier otra cultura pensar el final de la vida era imposible, digamos. Yo Claro, siempre pregunto, ¿por qué los egipcios hacían pirámides? ¿Por qué sentido tenían las pirámides? No tenían un sentido productivista las pirámides, lo que tenían era el claro, por eso sentido no de se entiende. trascendencia, digamos. Sí, Ahí aparecen los extraterrestres, ¿no? Claro, sí, para bueno, explicar. Para obviamente, claro, completarlo. pues. Sí, sí, tenemos Bueno, que... acá tocaste algo que es muy clave, que no lo hablé en el video con Ángel, Ajá, que es que cuando vino a Occidente, ujú, los que jugaban al Winning Eleven, al FIFA, se van a acordar de esto. ajá. La X y el cuadrado son invertidos en Occidente. Ah, Ah, mira mira. vos. O sea, lo que era el cuadrado en Japón es la X, y lo que era la X es el cuadrado en Japón. Ah, mira vos. Totalmente innecesario, solo complica las cosas lo hicieron igual. Mira vos. Mira vos. Pensando en esto de la muerte, no solo en Oriente, también uno es parte de generaciones. Sí, claro. No es solamente No es el fin solamente, de la vida no para es pasar uno, a otra vida, ni hablar. sino que también es uno, es parte como de un mismo flujo Sí, de generaciones. Entonces también esta cuestión individual de se terminó tu vida, se terminó todo, sí. también está para mí reflejado en esa relación entre lo generacional, digamos. Sí, sí, el gran problema de la modernidad, digamos. Ahí me acerco. El gran problema de la modernidad es que cree que el individuo es autofundado. Digo, que no tiene pasado el individuo, digo, justamente lo que no hay es individuo, porque vos sos producto y vas a producir, digamos, pero el problema de la modernidad es esa orilla a la que nunca se llega y siempre se quiere llegar, es justamente esta idea de nunca nos podemos reconocer en el pasado porque creemos que nacemos de nosotros mismos, digamos. Eh, por eso las neurosis, por ejemplo. Eh, Totalmente. pero sí, sí, claramente, digo, hay otro tipo de cultura, otro tipo de civilizaciones donde el pasado es constitutivo de lo uno, ¿no? Por eso el todo, la idea de entender el todo es eso también, digamos, eso del todo. Claro, sí, sí, sí. El Sí, tema de los clanes en Japón. claro. Bueno, cuando Toriyama murió, el creador de Dragon Ball le dejó el legado a Toyotaro, que es un dibujante que Ujú. ilustra muy parecido a él, Ajá. tiene su misma visión filosófica, y acá en Occidente eso hubiera sido imposible. Mirá Sí, vos. es verdad. Una persona siga tu creación, Claro, no existe. No sé. Sí, sí, aparte Toriyama es el maestro de Toyotaro, vos tenés los mangas y en los mangas, cada manga, Toyotaro hace anotaciones de
el debate que tuvo con Toriyama a la hora de dibujar y los Impresionante. consejos que le dio a la hora de dibujar determinado perfil, determinada pelea, determinada pose. Y es Claro. verdad, está muy bueno y tal vez en Occidente eso sería incomprensible para nosotros. Los mangas actuales que se venden Ajá. están al final esas anotaciones, no en todos, hasta creo que el 10 o el 11. Y está muy bueno eso, porque vos terminás de leer y dices, mira, para dibujar esta escena le pregunté a Toriyama y Toriyama me corrigió esto y esto, y a su vez el proceso de pensamiento del dibujo es maravilloso. Le dice, No, 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 vos pero tenés que ver esta perspectiva, ¿no? Y bueno, y un poco le Claro. dejó el legado y un capo, Toyotaro. El Dragon Ball Super, el manga, a mí me parece genial, mucho Claro. más que el anime insulso, más allá que es casi la misma historia, el manga es una locura, es hermoso. Pero no había pensado eso, me encantó y es verdad que... Y ya después te voy a mostrar los mangas sí, no, obviamente donde yo Toyotaro debate con estoy Akira Toriyama cómo ahí va, dibujar. me estoy desayunando de todo. Veamos, escúchame, Sí, sí. tenemos que terminar porque se acaba la hora, digamos. Veamos una imagen más, pero queremos que charlamos de nuevo de esto porque a mí me ha parecido genial Ya esto. estamos. He Claro, aprendido. este puede ser de videojuegos y el próximo podría ser sobre la Dale, cuestión del anime. dale, me encanta. Esta era ilustrativa del Silent Hill, que es un juego Ajá, increíble, pero pasemos a otra que sea menos, que pasemos a no sea otra. tan bien. Ah, Mario, ¿te Bueno, parece? esto es clave. A O ver, sea, dale. vieron que cuando acá conecta Mario, primero que Mario es un fontanero italiano Sí, en un juego japonés. O sea, sí, decís, ¿cómo llega esto acá? sí, No tiene sentido por ningún lado. sí. Pero ojo, recordemos la princesa sosteniendo en el sticker Ajá, la cruz. la cruz. Mario es María, es el masculino de María, ¿no? Ajá. Ajá. Mario, al ser un fontanero, es alguien que desciende al infierno como Orfeo para rescatar a la princesa. Ujú. Ahí ya tenemos Sí, el sí, sí. simbolismo de la mazmorra, que es muy clásico de los juegos de rol. Ujú. Mario desciende para sacar afuera a la princesa. Esto se combina con el simbolismo del grial, porque el grial, que es esa cosa que se quiere alcanzar, por eso la palabra quest acá la puse, porque la cuesta se le dice a la búsqueda del grial, ¿no? Quest of the Grial. Entonces, cuando Mario llega al final de un castillo, se encuentra con que siempre Longuito le dice, no, la princesa está en el otro castillo. No sé si se acuerdan de eso. Sí, 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 sí. Es frustrante. Eso es lo mismo que le pasaba a Parsifal. Y esa es la característica del grial. Cuando vos lo tenés en tus manos, es un segundo. Sí, sí. Y se vuelve a alejar, cada vez más lejos. Y el grial puesto en lo femenino también, ¿no? Femenino, claro, el Sí, sí. grial es femenino, El grial porque es es femenino. cóncavo. Sí, sí. Y para cerrar, para derrotar a Koopa, al malo, que es un dragón, que es San Jorge nuevamente, Ajá. el arquetipo de la derrota del dragón para rescatar a la princesa, Simil del alma, tiene que saltar un puente por arriba, agarrar un hacha de dos caras, que también es un simbolismo del que Guénon habla muchísimo, y cortar el puente y hacerlo caer y seguir adelante. Y Sí. cuando termina, dice, gracias Mario, tu cuesta, tu desafío terminó, le presentamos una nueva. O sea, otro símil de esta cuestión de Parsifal y Mario que terminan siendo lo mismo. No, tengo muchísimo para decir. No nos va más el Es tiempo. un delirio, es Pero un sí, delirio. sí, Además que está. él domina el fuego, bueno. Sí, sí, extraordinario. Seguimos hablando de San Jorge, no sé si te das cuenta. Me Sí. parece que vamos a traer que darme un altar porque creo que es el segundo programa que hablamos de San Jorge seguido. Mm. Rodrigo, hemos aprendido muchísimo. Sí. Me he Hemos, divertido hemos mucho aparte. pensado un montón. No, ha estado muy bien que vinieras vos, digamos, porque yo me hubiera quedado en la mitad de los ejemplos. La verdad que no tengo ni idea de lo que estamos hablando en los ejemplos. Entiendo todo lo otro. Los ejemplos, si no me los cuentan, no sé. Igual voy a tratar de hacer una introducción a la cosa. Me cuento un poco más. Tengo mis hijos que algunas cosas me cuentan, digamos, pero nada, muy occidentalizado, voy a decir así. Loco, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Estuvo Dale, muy, muy divertido. ha sido un gustazo. En un rato te escribo para agradecerte. Dale. Dale, Gracias, dale, dale, viejo. que estés Gracias. bien. Nos vemos. Gracias. Un abrazo grande. Chao, Rodri. Chao, loco. Chao a todos. Chao. Bueno, bien. Excelente ese programa. Sí, Me excelente encantó. programa, sí, sí. He aprendido muchísimas cosas. Sí, sí, yo también y me ha hecho pensar. Sí, voy a volver al micrófono porque no sé. Y me ha hecho pensar sobre cosas que he visto. Me quedo bastante con lo de Evangelion y con lo de Toyotaro y Akira Toriyama, que es verdad, no lo había visto. Ya te voy a mostrar en los manuales, está excelente, excelente Bueno. eso. Y es verdad que acá en Occidente no podríamos pensar que una obra como Dragon Ball, por decirte, Sí. que alguien se la
herede, digamos, y diga, bueno, este es mi heredero. No, a mí, ¿sabes lo que me gusta? La idea de obra. Yo pienso desde la pobreza que tengo para esto, ¿no? Pero la idea de obra, como lo pones vos, que yo diría, mira, este ñoño hablando de una obra, no, es una obra, es verdad. Sí. Digo, pasa que occidentalizado está infantilizado, digamos, pero es verdad, es alta cosa, alto producto, sí, sí, está perfecto, digamos. No, he aprendido una barbaridad de esto. Sí, yo también. Voy a seguir aprendiendo, obviamente. Síganlo el Rodrigo en su canal que se llama Símbolo Diablo. Es buenísimo el canal, está arrancando. Tírenle una mano, pónganle me gusta. Y aparte de eso, síganos a nosotros en Mandarina, en Cascote. Y en el extraño caso. Vean el extraño caso de los días jueves, que venimos muy bien, estamos creciendo, es un canal nuevo, con un programa nuevo, pero venimos bien. Viene bien, viene Venimos bien. bien, Y también venimos nos bien. divertimos. Sí, nos Y también divertimos. aprendemos. Más que nada nos divertimos, más que nada nos divertimos. Bueno, gracias a todos, gracias a la Agustina. Nos vemos el programa que viene, esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Un abrazo. Adiós. Llegó la hora del calor, luego te lo quitan. En exonotas de vagón, cada quien hace su guita.